Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. El tema de hoy, alerta roja. Profecías al rojo vivo. Alerta roja. Profecías al rojo vivo. Y hoy vamos a estar hablando puntualmente del tercer templo judío. Tercer templo judío. Y vamos a hacer un pequeño recuento bíblico, histórico, para que podamos entender por qué es importante la edificación del tercer templo para los judíos. Para los judíos. ¿Qué significa eso para la iglesia de Jesucristo? ¿Qué significa para nosotros todo eso? Puesto que hay un plan de parte de Dios para los judíos, el pueblo judío, y un plan de Dios para la iglesia. Espíritu Santo, damos gracias porque tú en este momento nos das sabiduría, nos das entendimiento para comprender tu palabra. Gracias porque tú derramas espíritu de sabiduría y de revelación en nuestros corazones, para entender tu palabra y cancelamos toda obra de las tinieblas que se opone a la exposición de tu palabra, y tu espíritu que bloquea la mente en el nombre de Jesús es removido, retirado, y tu Espíritu Santo invade los hogares, invade las mentes de todos nuestros hermanos y amigos presentes y los que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos tomando este eclipse del 8 de abril, el lunes pasado. Ya pasó. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar temas proféticos. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, verso 14, vaya usted en su Biblia. Mira lo que dice ahí, Génesis. Dios creó el universo entero, creó al ser humano, creó el mundo. Y mira lo que dice acá, Génesis 1:14. Dijo luego Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Está hablando de las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sirvan como señales. Y cuando está hablando aquí la Biblia, la palabra de Dios, estaciones, días y años, y la palabra estación no está hablando, nos está dirigiendo a lo que nosotros conocemos normalmente, o esa palabra nos sugiere: estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. No, está hablando ahí de las fiestas del calendario divino que le entregó al pueblo judío. Está hablando de las fiestas. Está hablando de la fiesta de la primicia y la fiesta de los tabernáculos, que habla todo de Jesús. No son fiestas judías, son fiestas de Dios, el calendario de Dios entregado al pueblo judío. Lastimosamente, ese calendario no es el mismo del calendario gregoriano, con el cual nos manejamos nosotros. Bueno, eso es otro tema. Quiero enfatizar en la palabra señales. La luna, las estrellas, el sol están puestos ahí arriba como señales. Y vemos nosotros, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que el 8 ocurrió una señal en el cielo, una señal profética, una señal de parte de Dios, hablándole al mundo, hablándole a las personas, hablándole a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué anuncia esas señales? Y una señal, así como usted y yo viajamos al interior, vamos a una ciudad, y hay en el camino, si hay un puente, hay 300 metros, 200 metros antes, una señal. Una señal. ¿Y qué hace la gente? Bueno, disminuye la velocidad y tiene en cuenta esa señal y pasa. Luego
Hay otras señales que indican que hay barreras para que la velocidad se disminuya porque hay gente pasando, etcétera, etcétera. Señales, que al respetar esas señales uno puede llegar a puerto seguro. De la misma manera Dios puso señales ahí en los cielos para que tú y yo podamos leerlos e interpretar. Como por ejemplo este eclipse. ¿Qué es lo que nos está diciendo este eclipse? ¿Qué anuncia este eclipse como señal, digamos, proféticamente? Y este servidor está investigando y estamos pidiendo al Señor que Él nos haga comprender las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para poder informar al pueblo de Dios. Y miren los temas que vamos a estar desarrollando, como el miércoles pasado habíamos hablado de estas señales. Eso ya está en el Facebook del pastor. Número 1, el tercer templo judío, templo de hombre para el hombre. Una señal profética que este elemento astronómico, este eclipse, nos está diciendo, según la Biblia, la palabra de Dios, que el templo judío está pronto a ser reedificado. Y miren, el tercer templo judío, templo de hombre para el hombre. Eso vamos a estar explicando qué es lo que quiero decir con esto. Número 2, el tercer templo, templo judío, templo reedificado ¿para qué? Para el anticristo. Este tercer templo va a ser reedificado ¿para quién? Para el hijo humano de Satanás, el anticristo. Eso es algo extraordinario, que podamos usted y yo entender y conocer todas estas cosas. Se desprende, mire, de este eclipse otro tema con respecto al templo, el tema número 3, el cual estoy preparando para nuestra información, el tercer templo judío, templo para el sacrificio de la vaca roja. Templo para el sacrificio de la vaca roja. Y si nosotros vemos el templo que hizo David y Salomón, que fue destruido por los babilónicos, luego reconstruido por Esdras y Nehemías, lo primero antes de poner el cimiento se hizo el sacrificio. Se hizo sacrificio. Y es lo mismo que se está aguardando la gente que está preparando el templo, la reconstrucción del templo, lo que están empujando los rabinos judíos ortodoxos en el nombre poderoso de Jesús. Esta profecía que está cumpliendo delante de nuestras narices. Ellos ya tienen la vaca roja. Ellos ya consiguieron la vaca roja. Ahora, ¿qué simboliza la vaca roja? ¿Por qué la vaca roja? Puesto que los sacrificios que se hacían antes, muerte de toros, muerte de ovejas, palominos, eso tenía que ver con el pecado, tenía que ver con la expiación, pero la vaca roja tenía un ritual diferente a los demás. La vaca roja se quemaba y se ponía, o sea, se mezclaba con ciertas leñas, vamos a estar viendo luego, y la ceniza se mezclaba con agua. Eso sería para purificación. Era diferente a los demás sacrificios, porque ese sacrificio tenía que ver con la muerte. Para ser libre de la muerte, de la contaminación. Específicamente, número 19 habla de eso. Número 19. Ahora, en ese marco, en ese contexto, ¿por qué desapareció la vaca roja? Y recién en el 2022 se encontró en Texas y se exportó a Israel. Porque la vaca roja era Jesucristo. Y ustedes dirán, wow, ¿cómo es eso? Bueno, eso vamos a ir estudiando con más detalles. Tercer templo, templo para el sacrificio de la vaca roja, ya está todo. Para el sacrificio y luego la construcción.
Eso ya está profetizado. Otro tema. Tema número 4. El tercer templo. El tercer templo de Dios, el hombre, nosotros. Acuérdense, hay un plan de Dios para el pueblo de Israel. Ellos van a construir su templo. Lo tienen que hacer para que se cumpla la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque los judíos, con todo respeto, ese pueblo no acepta el nuevo pacto, no acepta todo lo que nos enseñan los 27 libros del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que es Cristo, que apunta a Cristo. Ellos sí reverencian y admiran a Cristo, pero no como Salvador, no como su Señor, sino como un gran profeta, como Mahoma y otros, etc. No tienen la luz. Entonces ellos no aceptan el Nuevo Testamento y seguían por el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Y en ese marco, mire, en ese contexto, hay un plan de parte de Dios para el pueblo judío. Eso continúa. Y hay un plan de parte de Dios para su iglesia. Porque ahí en San Juan 1, 9, 1, 10, 1, 11, 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, eso, ahí entramos nosotros, el mundo gentil, el mundo que no es judío. Dios le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, le dio derecho legal, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Ahí está hablando del nuevo nacimiento que usted y yo hemos experimentado. Y Pablo dice que de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo no judío, los gentiles, Dios hizo una nación por medio de su sangre. Ese es el nuevo pacto. Y en ese marco, en ese contexto, esa nueva nación se llama iglesia, que la componen quienes, los que han nacido de lo alto, los que han nacido de nuevo, y tienen el testimonio del Espíritu Santo dentro. Por eso es importante que nosotros analicemos y entendamos esto. Repito, hay un plan de Dios para el pueblo judío, eso pasa. Como ellos rechazaron al Mesías, al Rey, entonces toda la bendición de Abraham se extiende a los no judíos que somos nosotros. El plan de Dios sigue para el pueblo judío y se va a cumplir. 2024 años después de este tiempo, del tiempo de Jesús, se está queriendo reedificar el templo para que el Mesías entre ahí. Y ahí va a entrar el Mesías del diablo. Ahí va a entrar el hijo humano de Satanás, recreando todo lo que Jesús hizo cuando entró en Jerusalén. Y el otro plan que se gestó cuando los judíos rechazaron a Jesús, vino la salvación, la promesa de Abraham, vino a nosotros el pueblo gentil. Entonces hay un plan maravilloso para Israel y un plan maravilloso para la iglesia, nosotros los gentiles. La iglesia tiene un destino celestial y Israel tiene un destino terrenal. Y en ese marco, en ese contexto, los judíos están esperando reedificar su templo. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo qué significa el templo para ellos. Porque les urge. Y dije, el tercer templo del Señor somos nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios ya no habita en templo hecho por mano de hombres, sino en templo lavado por su sangre, que somos nosotros. Somos templo del Espíritu, somos el tercer templo, es decir, el plan de Dios en el contexto de la iglesia, nosotros somos el tercer templo. Y el plan de Dios en el contexto judío, se tiene que cumplir la profecía, el templo se va a reedificar, el tercer templo, donde se va a sentar ahí el anticristo. Eso vamos a estar explicando con más detalles. Y el tema 5, el templo de Dios en la nueva Jerusalén del cielo. ¿Saben ustedes que cuando David edificó el templo, no se le dio a él el privilegio de crear o hacer el templo? Se le dio sí los planos, se le dio lo que Dios quería,
y él puso de sus recursos personales para que se edifique el templo, y el templo lo edificó su hijo Salomón, porque él fue un guerrero, un derramador de sangre, y Dios no le permitió. Bueno, en ese marco, en ese contexto, se edifica el templo, y el templo, con Esdras y Nehemías, el templo que fue destruido en el año 70 con el general Tito, es el mismo templo que se va a reconstruir, la que está hoy ahí en Israel, y la gente que está empujando todo eso. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48, yo le pregunté al Espíritu Santo, le pregunté al Señor, porque la Biblia es su propio intérprete, y usted que me está mirando, es una cuestión de bendición, es una cuestión donde hay que poner en práctica lo que enseñó Jesús ahí en el Sermón del Monte del capítulo 5, verso 6 aproximadamente de Mateo. Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Quiere decir que hay una gran bendición para aquellos que buscan la palabra, quieren conocer al Señor y tienen su maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir Aleluya. cosas impresionantes, cosas que a lo mejor no están en los libros y cosas que no se le reveló a otro gran teólogo en los siglos pasados o en los tiempos pasados. Cosas que te va a revelar a ti si que pone atención y pone deseo de conocer, porque no todo está revelado. No. Y Ezequiel 40 y esos 8 capítulos, yo le dije: Señor, ¿por qué tantos capítulos para despedir el templo? ¿Por qué tanto no hay ningún otro pasaje dentro de la Biblia y donde está refiriendo al templo que va a construir los judíos, el tercer templo? Y ya está preparado. ¿Sabe qué? Me puso Dios aquí en el corazón y dije: wow, es el templo de la gran ciudad de oro, la ciudad de Jerusalén. Amén. La que vamos a ir y vamos a estar nosotros, donde va a ser Cristo, la luz. El templo del cielo, el templo de la gran Jerusalén, es Ezequiel capítulo 40 al 48. Amén. Aleluya. Bueno, ¿por qué hice toda esta introducción? Simplemente tomando este eclipse, señal en los cielos, que está escrito en la palabra de Dios. Esa señal apunta a que, como habíamos hablado el miércoles pasado, que puede revisar ahí en el Facebook, está en la enseñanza, las cosas que van a ocurrir, como por ejemplo, esa señal, ese eclipse está hablando, ¿de qué está hablando? De la primera gran resurrección entre los muertos. Viene Jesucristo como de mando, como de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos a la puerta de eso, la tremenda gran resurrección. Y ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 58, habla del tipo de cuerpo que usted y yo vamos a tener, un cuerpo maravilloso, el tipo de cuerpo de la gente que murió, y el tipo de cuerpo que va a tener la gente que vive en el momento de sonar la trompeta. Y nos está hablando de este eclipse que el periodo de la gran tribulación está ahí a la vuelta de la esquina, por todo lo que está pasando en el mundo. Nos está hablando de este eclipse, que nos está hablando de la aparición oficial del anticristo, el hijo humano de Satanás, porque está por edificar el templo, se está por sacrificar la vaca roja, porque el hijo humano de Satanás se va a hacer pasar como el verdadero Mesías judío y va a entrar y se va a sentar en el templo. Eso le está anunciando esta señal. ¿Y dónde usted saca eso, pastor? Me preguntará. Lea usted la Biblia, la palabra de Dios, y Él le revela a sus hijos las cosas que van a acontecer, aunque esto le parezca locura a muchos. Porque dice Pablo que el hombre natural que no nació de lo alto, le parecen locuras. Pero el hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? El que nació de lo alto, tiene la información de lo alto, tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo le muestra y le hace entender
Todas estas cosas que le estoy diciendo basado en la palabra. Amén. Señales. ¿Qué otras señales estamos viendo? Estamos viendo que estamos a la puerta de los 28 grandes juicios apocalípticos que van a venir en esos 7 años. Los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas, los juicios de las 7 copas y los juicios de los 7 truenos que no se le permitió a Juan de hacer la descripción como los otros juicios. El de las copas, el de las trompetas y de los sellos. Lea usted Apocalipsis 10:4, va a encontrar y llegamos a la conclusión, ¿a qué conclusión? Que el periodo de la gran tribulación va a ser mucho más terrible y feroz cual nunca hubo sobre la faz de la tierra, dijo Jesús. Por eso es importante que usted y yo tengamos esta información. ¿Para qué? Para arreglar nuestras vidas, hasta por sobre la trompeta, para que seamos parte de la primera gran resurrección. Ese eclipse le está gritando a la iglesia: señal, vengo pronto, señal, aparece el anticristo, señal, se está por construir el templo judío, señal, viene el periodo de la gran tribulación, señal, viene el periodo tan terrible de guerra, en la batalla del Armagedón, señal, viene Cristo. Amén, aleluya, Maranata. 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 Bueno, aunque muchos tal vez estarán pensando, bueno, fíjese usted lo que quiera, pero yo me refiero a lo que dice la palabra. Bueno, esto es un desglose de lo que vamos a estar este miércoles y los próximos desarrollando. Pero hoy, el tema de hoy es: ¿qué anuncia este eclipse según las profecías bíblicas? Alerta roja. Llegó la hora para la reconstrucción del tercer templo judío. Ya está la vaca roja para el sacrificio y la purificación del templo. Números capítulo 19. Daniel 9:27. Ahí habla con claridad que el templo se va a reconstruir. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ir ahí y va a cesar el constante sacrificio. Quiere decir, el templo ya está y ya se estaba haciendo los sacrificios. Va a entrar ahí y va a poner fin a todo eso. Bueno, alerta roja. ¿Por qué es necesario para los judíos la reconstrucción de su templo? La parte 1. Vamos a hacer un recuento histórico para comprender esta necesidad que hoy tienen los judíos. Y vamos a la Biblia. ¿Por qué es necesario para los judíos la reconstrucción de su templo? Y este recuento histórico es para que comprendamos la necesidad de ellos. Entonces vamos allá al fondo. La Biblia es un propio intérprete, David y Salomón. Primera de Crónicas 21, 28, 30. David indica el lugar para la edificación del templo, el mismo templo donde están hoy la mezquita de Omar, la mezquita musulmana. Primera de Crónicas 22, 2 al 19. David organiza el trabajo de la construcción. Primera de Crónicas 22, 1, 32. David distribuye los deberes a los levitas. Primera de Crónicas 24, 1 al 31. David repartió los turnos entre los ministerios. Primera de Crónicas 25, 1 al 31. David distribuye los músicos y cantores. Primera de Crónicas 26, 1 al 32. David establece porteros y oficiales. Primera de Crónicas 27, 1 al 34. David involucra a los jefes de familias. Primera de Crónicas 28, 1 al 21. Salomón sucede a David en el trono. Primera de Crónicas 29, 1 al 25. David presenta a Salomón ante todo el pueblo. Primera de Crónicas 29, 2 al 5. David presenta su ofrenda personal para la casa de Dios. Primera de Crónicas 29, 2, 29, 6. Primera de Crónicas 29, 6, 9. Dice: David invita al pueblo a hacer ofrenda voluntaria. Primera de Crónicas 29, 10, 26. David se alegra con el pueblo y alabó a Dios de los cielos y muere. ¿Qué estamos haciendo? Un recuento histórico de lo que dice la Biblia, de cómo se construyó el templo que se destruyó y los judíos hoy quieren edificarlo. ¿Por qué es tan importante la reconstrucción para los judíos del templo? Estamos haciendo un recuento histórico para comprender esa necesidad. Segunda de Crónicas 2, 1, 18. Salomón
con Hiram pactan para edificar el templo a Jehová. Usted puede leer todos esos pasajes. Segunda de Crónicas 3, 1, 14, Salomón edifica el templo. Segunda de Crónicas 3, 15, 17, Salomón delante del templo puso 2 columnas. Segunda de Crónicas 4, 1 al 25, Salomón construye el mobiliario del templo. Segunda de Crónicas 5, 2, 14, Salomón traslada el arca al templo. Segunda de Crónicas 6, capítulo 6 y 7, Salomón dedica el templo. Ahí está lo interesante y lo glorioso que fue la dedicación del templo a Jehová. Segunda de Crónicas 9, 29, 31, Salomón reina en Jerusalén sobre todo Israel 40 años y muere. Segunda de Crónicas 10, capítulo 10 al 36, rebelión de Israel en estos capítulos, del capítulo 10 al capítulo 36, vemos la rebelión de los reyes de Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia, muertos sus jóvenes a espada saqueada y quemada la casa de Jehová y llevados cautivos a Babilonia. En segunda de Crónicas, capítulo 36, 22-23, vemos el decreto de Ciro, rey de Persia, para reconstruir el templo después del cumplimiento profético de los 70 años de esclavitud en Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Esdras y Nehemías fueron los reconstructores. ¿Está conmigo? Amén, aleluya. Recuento histórico. Salomón y David edifican el templo. Muere Salomón y los reyes de Israel se apartaron de Jesús. Y porque ellos empezaron con el pecado de la idolatría, se apartaron de Dios, de los consejos y de los caminos del Señor, fueron llevados cautivos. 70 años después, Daniel, leyendo las profecías de Jeremías, se dio cuenta de que llegó el tiempo para que se reedifique el templo y el castigo de Jehová sobre el pueblo. Y ahí empieza Esdras y Nehemías a reconstruir nuevamente el templo que fue destruido. Mateo 24, 1, 2 y Marcos 13, 1, 2 y Lucas 21, 5, 6, Jesús profetiza la destrucción del templo de Salomón quemado, que va a ser quemado y destruido por los, que ha sido quemado y destruido por los babilónicos y reconstruido por Esdras y Nehemías después de 70 años de esclavitud. Jesús tiene y profetiza este templo va a ser destruido. En el año 70, después de Cristo, vemos la destrucción del templo por el general romano Tito, cumplimiento profético de la predicción de Jesús. Israel, dispersado por todo el mundo hasta el año 1948, donde Dios le vuelve a reunir a su pueblo. La higuera floreció y a partir de ahí empiezan los tiempos finales. A partir de ahí aumenta la ciencia. A partir de ahí, el pueblo de Israel se establece nuevamente en su lugar donde Dios le dio, con toda su cultura, con su Torah, con la Torah, etcétera, etcétera. Parecía ser que se detuvo el tiempo. Y vemos nosotros que hoy ese templo está queriendo ser reconstruido, porque para los judíos es muy importante. En el año 2024, después de Cristo, Israel le urge la reconstrucción de su tercer templo, el mismo templo que edificó Salomón allá en el 900 y algo después, antes de Cristo. Algo conmigo, que en el 600 y algo fue destruido por el rey Nabucodonosor, y en el año 70 fue destruido por el general Tito, el mismo templo que para los judíos es de suma importancia. Porque es necesario para los judíos la reconstrucción de su templo. Vamos a hacer un recuento histórico para comprender esta necesidad. El templo de David y de Salomón se construyó y fue dedicado al Señor con el fin de bendecir a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulos 6 y 7 y Primera de Reyes 8, 12, 6. Ahí vemos nosotros la importancia de ese templo para el pueblo judío, para la cultura judía, para el pueblo religioso judío. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿O qué es lo que pasa cuando realmente ese templo estaba? Segunda de Crónicas 6, 1 al 2, Salomón edificó una habitación para la morada de Dios.
Segunda de Crónicas 6, 3, 5, Salomón bendijo a Dios y a la congregación en el templo. Segunda de Crónicas 6, 6 al 10, Salomón sucede a David y Jerusalén es el lugar elegido para el templo donde hoy se va a edificar y donde hay una mezquita del Islam. Segunda de Crónicas 6, 6 al 11, 13, Salomón puso el arca del pacto y se arrodilló delante de Dios y delante del pueblo y oró al Padre. ¿Qué es lo que pidió en su oración? Hace ya aproximadamente 1900 antes de Cristo, 2900 años atrás. ¿Qué oró Salomón? Segunda de Crónicas ahí, 6, 14 al 17, Salomón pide que Dios cumpla su promesa sobre aquellos que guardan su pacto, porque eso Dios le prometió a David, que toda persona que guarda el pacto de Dios, Dios va a oír su oración. Amén. Segunda de Crónicas 6, 18, 21, Salomón pide que Dios oiga el ruego de su pueblo en ese lugar. Segunda de Crónicas 6, 22, 25, Salomón pide que Dios perdone los pecados y dé victorias sobre el enemigo si el pueblo ha pecado, si el pueblo fue avasallado por sus enemigos, si ellos van al templo, piden perdón a Dios, Dios les iba a perdonar y les iba a restaurar. Salomón pide eso, para que ese pueblo sepa todo eso. Segunda de Crónicas 6, 22, 25, Salomón pide que Dios perdone los pecados y dé victorias sobre su enemigo del pueblo. Segunda de Crónicas 6, 26, 27, Salomón pide lluvia y perdón de sus pecados si el pueblo se arrepentía, si tenía hambre, no tenía lluvia, no había cultivo. Entonces era por el pecado del pueblo que el pueblo, si venía al templo y pedían perdón a Dios y se arrepentía de su pecado, Dios iba a enviar otra lluvia, iba a enviar la bendición. Segunda de Crónicas 6, 28, 31, Salomón pide liberación de las plagas, del hambre, de las enfermedades. Todo aquel que se arrepiente y reconoce su falta y viene al templo y fuera a Dios, Dios les iba a escuchar. Estamos viendo por qué era necesario el templo para los judíos. Y hoy la reconstrucción tiene el mismo sentido. Por eso estamos haciendo este recuento histórico. Ahí en Segunda de Crónicas 6, 32, 33, Salomón pide que la oración del extranjero sea oída en ese lugar. Y en el muro de lamento, que es el templo que fue destruido por el general Tito, quedó esas ruinas. Hay más personas de todo el mundo porque se hace expedición. Porque la gente que entiende todo esto que estoy citando van y oran ahí. Aún el extranjero, Dios dice, el que viene acá en el templo, yo voy a oír su clamor. Por eso mucha gente va a orar. Porque Dios puso eso, aunque sea impío. Segunda de Crónicas 6, 40, 42, Salomón ruega que Dios oiga la oración hecha en ese lugar. Segunda de Crónicas 6, 34, Salomón pide arrepentimiento sobre los violadores del pacto. Si aquel que violó el pacto con su creador puede arrepentirse y Dios va a escuchar su oración ahí en el templo. Segunda de Crónicas 7:1-3, Salomón termina de orar y cae la gloria de Dios y llena todo el templo. Imagínense lo que fue eso. Vean ustedes esos pasajes. Segunda de Crónicas 7:4-6, Salomón y todo el pueblo ofreció sacrificio a Dios y se gozaron 120,000 ovejas, bueyes, y todo el pueblo se gozó. Cuando uno da ofrenda al Dios Todopoderoso, Dios empieza a bendecir. Segunda de Crónicas 7, 10, Salomón consagra el atrio y declaró fiesta por 7 días. Por todo lo expuesto anteriormente, el desglose que hice, comprendemos la importancia para los judíos la reedificación de su tercer templo, porque en la cultura y en el pensamiento religioso judío el templo representa la presencia de Jehová Dios, lugar donde el Altísimo oye y responde las oraciones. Hoy las ruinas del templo de Salomón
es el muro de los lamentos en Israel. Estamos entendiendo por qué les urge a los judíos ortodoxos edificar su templo, porque muchos de ellos dicen, porque si hacemos eso, viene nuestro Mesías para libertarnos de Hamas, libertarnos ahí de todo ese paquete que se está armando contra Israel, que usted sabe. La oración, la inminente reconstrucción del templo. Hacemos un recuento en el tabernáculo en el desierto, donde Dios descendía. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí con Moisés. Luego, el templo de Salomón, donde David y Salomón edifican un templo donde Israel ya estaba asentado en la tierra prometida. Luego, el templo de Nehemías y Esdras. ¿Por qué? Porque la desobediencia del pueblo hizo que vinieran los babilónicos y quemar y destruyeran el templo glorioso de Jehová. Y ahí con Nehemías y Esdras se vuelve a recomponer. Templo destruido en el año 70 después de Cristo, ese mismo templo que reconstruyó Nehemías y Esdras. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Después dijo él, destruyan este templo y en 3 días lo voy a recomponer. Está hablando de su muerte y resurrección. Amén. Ahí estaba diciendo que Jesús era el tercer templo. Amén. Estaba diciendo que los hombres iban a ser el templo de Dios. Aleluya. Aquí en la tierra. Amén. Y el tercer templo para la reconstrucción 2024. Eso es lo que hoy se está peleando para que se construya. ¿Por qué? Porque en el templo, en lugar del templo, por la desobediencia del pueblo de Dios se construyó, Satanás construyó su templo ahí. Satanás construyó su templo ahí. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Si usted no obedece los consejos de Dios, no anda en la ley de Dios, usted que es templo de Dios, como cristiano aquí en el nuevo pacto, Satanás va a construir su propio templo dentro de usted. Satanás va a construir su templo delante de él. ¿En serio? En la historia y físicamente nos dice ahí que el lugar que tiene que ser el templo, ahí en Jerusalén, el templo de Dios, ahí hay una mezquita del Islam. Y usted sabe que Alá es el otro. Satanás. ¿Qué presagia el eclipse? La inminente construcción del tercer templo. Plan eterno de Dios para su pueblo, el pueblo judío. ¿Está conmigo? ¿Vamos entendiendo? Amén. Y hay otro plan, el plan eterno de Dios para su iglesia. Para su iglesia, el tercer templo no es un templo hecho por los hombres, es el templo de Dios. Somos nosotros. Amén. Amén. Isaías 8:14, Jehová será por templo. Jeremías 31:33, la ley Dios va a escribir en nuestros corazones bajo el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Que la ley estaba en el arca del templo, ahí estaba la vara de Aarón y estaba la ley de Dios. Y era cuadrada. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? También una caja cuadrada. No somos el arca. Y en la ley de Dios ya no están tablas de piedras, está en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque somos su templo. Amén. Somos su templo. Aleluya. Juan 14:3 y 23, versículo 23. ¿Qué dijo Jesús? Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque vos y yo somos el templo de su espíritu. Hoy somos el templo de su espíritu. Y lo que vos cultivás y desarrollás dentro de su templo, que es tu caja, tu cuerpo, eso es lo que Dios va a tomar. Y va a llevar tu templo, tu caja. Amén. Amén. Con él. Juan 14:3, versículo 23. 1 Corintios 3:16. 6, 19, 20. El templo de Dios, ahí habla de que usted y yo fuimos comprados por precio y que somos templo del Espíritu Santo. De no os sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque hay un plan para la iglesia y hay un plan para los israelitas. Los israelitas están queriendo reconstruir su tercer templo. Nosotros somos el templo de Dios, el tercer templo.
el mismo vive dentro de nosotros. Amén. 2 Corintios 2, 16 y Efesios 2, 21. El cuerpo, ahí habla el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es su templo. Su templo. 1 Pedro 2, 4 al 8. Somos piedras vivas del templo espiritual que es Dios. Y Cristo es la piedra del ángulo. El ángulo. Amén, ¿Están amén, viendo? amén. Somos casa espiritual, piedras vivas, donde Dios está construyendo para la morada de Dios. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Eso es algo extraordinario. Alerta roja, porque es necesario para los judíos la reconstrucción de su templo. Hicimos un recuento histórico para comprender esa necesidad. ¿Vamos? Amén. Amén, aleluya. ¿Estamos entendiendo? El Excelente. plan de Dios para los judíos, el plan de Dios para su iglesia. Es importante entender eso. ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. La señal profética, el eclipse del 8 de abril, ¿qué nos anuncia? Nos está anunciando a nosotros la iglesia que el pueblo de Israel va a construir el templo. Ya. Y nos está anunciando este eclipse a nosotros los cristianos que está pronto a sonar la trompeta para que Dios pueda llevar su templo, llevarlo a los cielos. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Somos el tercer templo. Alerta roja. El próximo tema, la reconstrucción del tercer templo judío para el anticristo. ¿Por qué eso, pastor? Ellos fervientemente, inocentemente, ellos están esperando al Mesías. Al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Le rechazaron. Señal profética de crisis del 8 de abril nos está indicando todo esto. Llegó la hora para la reconstrucción del tercer templo judío para el anticristo, indicando tiempos finales. Estamos nosotros en esa generación. Esta es la generación que va a ver el arrebatamiento y que va a ver el regreso del Hijo del Hombre. Amén, aleluya. En el nombre de Jesús espero que esta exposición nos haga entender la importancia para los judíos su templo. ¿Y por qué es importante? Porque ellos no tienen la luz de Cristo. No tiene. Porque rechazaron a Cristo. Hay muchos judíos mesiánicos que tienen la luz del Señor. Sí. Como dice 2 Corintios capítulo 4, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 4, verso 4, por ahí, 16, encima, ahí habla y dice que ellos tienen el velo, por eso no entienden. Pero cuando se convierten a Cristo, el velo se le va a caer. Amén. Pero nosotros, el príncipe de este mundo, dice, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Pero en cambio, en nosotros resplandeció la luz de Dios. Amén. Dice algo Gloria a Dios. que nosotros no esperamos que se construya el tercer templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el tercer templo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es una Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entender. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar hablando, se va a reconstruir el templo, correcto. El plan de Dios sigue. ¿Por qué tiene que seguir? Porque está escrito. Que el anticristo viene porque ellos rechazaron al verdadero Cristo. Y en el periodo de la gran tribulación está escrito con lujo de detalles lo que va a pasar en ese tiempo y quién se va a sentar y cómo va a ser. Entonces no se pierda, por favor, el próximo miércoles vamos a ir completando el rompecabezas profético. Amén, aleluya, Amén. gloria Mi a Dios. consejo, usted que está del otro lado, esta señal en los cielos, este eclipse, nos está diciendo todo eso. Génesis 1:14, clarito, sirvan por señales, estaciones, meses, días, y la palabra estación no está hablando de primavera, verano, otoño, está hablando del tiempo de Dios, el calendario divino, el plan de Dios está llegando a su tiempo final. Arrepentámonos, Amén. volvámonos al Señor, no permitas que la apostasía y la incredulidad invada tu corazón, porque es otra de las señales de los tiempos finales. Cuando venga Cristo, Jesús dijo, allá la fe en el planeta Tierra, métase con Dios, por favor. Ámele al Señor.
sírvale al Señor, santifíquese, aléjese del pecado, involúcrese en las cosas del Señor. Nuestro Redentor viene. Mire cómo está el mundo, así tal cual nos enseña la Sagrada Escritura. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando veréis todas estas cosas, alzad vuestra cabeza, sepan, vuestra redención está cerca, el reino de los cielos viene. Amén, aleluya. Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles, si Cristo no viene en esta noche. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.